aquí estamos revisando un sistema Bosch de una Mazda BT50. Bueno, empezando desde la parte inicial, digamos que tiene un filtro de aire, un sensor de masa de aire, ¿sí? Ingresa hacia la parte interna del motor y acá tenemos múltiple de escape. Este sistema no trajo válvula de circulación de gases EGR, por eso viene tapado aquí. En la parte de acá miramos que está el turbo, y el turbo lo que va a hacer es, me va a cargar el aire, va a ir hacia el intercooler, y saliendo del intercooler va a ingresar hacia el múltiple de admisión. A la entrada del múltiple de admisión tengo un sensor de presión de la carga del turbo, que me sirve para verificar si el turbo está cargando o no, y si lo analizo con un osciloscopio podría revisar si tengo algún problema mecánico, por ejemplo con las aspas del turbo. En la parte de acá, en la parte baja, tengo la bomba que me va a dar la alta presión. Esa alta presión viene por esta cañería hacia una riel común, y de esa riel común sale hacia cada uno de los inyectores del sistema Common Rail. Estos inyectores tienen su alimentación eléctrica, que cuando los mido debo hacerlo tomando en cuenta que tienen neutro flotante, entonces debería tomar no referencia negativo del chasis, sino referencia al negativo de aquí mismo, o sea, las dos puntas del osciloscopio en esta parte. En la parte superior tengo la parte de baja presión, que es los retornos, ¿sí? Esta parte sería la de alta presión, y acá tengo los retornos que son de baja presión, que también son medibles. Si yo desconecto esta parte, podría medir cuál es el retorno de cada uno y tener una imagen de cuál sería el tipo de inyección. En la parte de acá tengo del ingreso del tanque de combustible un purgador de aire y el filtro de combustible. Me sirve para purgar el aire, y en la parte de abajo de este mismo voy a tener un drenaje. En esta parte de acá tengo un actuador para una mariposa que tiene aquí, que va a actuar cuando esté funcionando los sistemas de recirculación de gases, básicamente, y hacerme un pequeño vacío cuando quiero encender el motor, ya que el motor diésel no tiene vacío. En la parte de acá podemos observar, ¿sí?, que tengo por acá, miremoslo por acá por favor, un actuador, ¿ya?, que trabaja con vacío y está acoplado mecánicamente hacia las aspas del turbo que van en el lado de escape. Este es un turbo de geometría variable, y su geometría la voy a variar desde las aspas de escape para que tenga más ataque a los gases de escape o menos ataque, y de esta manera poder cargar más o menos dependiendo de la carga que tenga. Pero bueno, a continuación lo que vamos a hacer es revisar en el sensor de presión de riel las condiciones de encendido. Entonces en este voy a tener, vamos a ponerlo en contacto por favor, tres cables. El uno va a ser 5 voltios, ¿sí?, que es el primero de acá, ¿ya? Aquí podemos mirar en el osciloscopio, está marcando los 5 voltios, estoy en escala de 1 voltio por división, 5 voltios. El último de acá es la masa del sistema, ¿sí?, y el cable central es el de señal. Como podemos ver, tengo un voltaje aproximado de 0,5 voltios, un poquito menos, a pesar de que no está encendido, ¿sí?, pero es un piezo eléctrico y lo estoy deformando en el momento que estoy dándole un poco de voltaje, ¿ya? En este momento tenemos conectado el osciloscopio hacia el sensor de presión de riel en el cable de señal, que es el cable central, y estoy midiendo con el osciloscopio la operación que va a tener. Entonces, primera condición, que tenga aproximadamente 0,5 voltios. Cuando arranque debería subir la presión y por lo tanto deformarse el piezo eléctrico que tiene el sensor de presión de riel y ver la señal de voltaje acá. Entonces vamos a encenderlo ahí y vamos a observar qué es lo que sucede. Bueno, aquí observamos que la señal de 0,5 voltios subió hasta un poco más de 1 voltio, ¿sí?, en los momentos de encendido, y luego se va a estabilizar en un poco más de 1 voltio. Por lo tanto, la condición inicial de encendido va a ser tener 0,5 voltios, y cuando arranco superar el voltio. Cuando supera 1 voltio, esto también va a variarme dependiendo de la carga. Entonces vamos a encenderlo nuevamente, por favor, y vamos a acelerarlo. Tengo la subida y luego el voltaje se me empieza a estabilizar, ¿ya? Ahorita bajé la escala para verla un poco mejor y estoy en la escala de 0,5. Así que tendría 0,5, 1 y más o menos 1,4 voltios. Voy a bajarle un poco la escala. Estoy en escala de 1 voltio, aquí es mi 0, estoy en escala de 1 voltio, tengo 1,3 voltios más o menos. Pues ahí vamos a acelerar. Otra vez.
Bueno, ahí hemos podido congelar la imagen y el osciloscopio nos indica que el valor máximo al que llegó es de 3.42 voltios y el valor mínimo es de 1.27. Por lo tanto, 1.27 voltios va a ser el voltaje de ralentí y 3.42 voltios va a ser el voltaje máximo en la aceleración que me permitió hacer. Porque adicionalmente, si miramos en la parte de acá, yo tengo una valvulita de alivio para excesos de presión. Entonces hay ciertos modelos que tienen esta válvula que es mecánica. Entonces cuando ven exceso de presión, la válvula se abre y me permite un retorno, ¿sí?, que se une con los demás retornos. Por lo tanto, se une el retorno de la riel, el retorno de inyectores y el retorno de la bomba, ¿sí? Analizamos nuevamente esto, entonces vemos que cuando acelero el voltaje me sube. Aquí tuve una aceleración un poquito mayor y el voltaje me subió un poquito más, ¿sí? Entonces podríamos hablar que un valor máximo que podría tener del valor de voltaje de este debería ser alrededor de 4.5 voltios siempre y cuando yo no tuviera una válvula de alivio. Por lo tanto, ahí puedo determinar si realmente la bomba está entregándome la presión deseada o no. Si así no la entrega, bueno, hay que analizar si tengo problemas de bomba, problemas de fugas o algún problema externo. Bueno, ahora vamos a ingresar por medio del escáner a la línea de datos para revisar lo que revisamos anteriormente con el osciloscopio. Hay opciones con el escáner de graficar. Por supuesto, la velocidad de respuesta no es tan alta como en el osciloscopio, pero me permite graficar muchos de los modelos. Vamos a ingresar ahorita el tipo de moto que es. Ingresamos, es internacional, todos los modelos, ¿sí? En todos los modelos buscamos todos los tipos. En todos los tipos escogemos es un conector de 16 pines, ¿no? Entonces puedo una búsqueda automática del sistema, con la cual el sistema me puede buscar cada uno, o puedo entrar directamente al motor o transmisión automática, a veces según de lo que esté previsto cada uno de los sistemas. Pero en este momento está buscando los sistemas. Yo encontró uno de 4 y encontró el PCM del motor. Si es que el sistema está previsto, por ejemplo, de ABS, de airbag, de otro tipo de elementos, pues los va a encontrar y me evita buscarlos manualmente. Esto simplemente lo que hace el sistema es encontrar todos los sistemas que estén disponibles para línea de datos y para recolección de códigos de datos. Bueno, aquí podemos observar que el sistema ya encontró 3 módulos: el módulo del PCM, del motor, el módulo de ABS y el módulo de airbag. Vamos a entrar en ese momento al módulo de motor, que es lo que estamos analizando por el momento. Ahorita me indica que tengo 0 códigos de falla presentes en todos los sistemas, ¿sí? Y ahorita, bueno, vamos a entrar al sistema de motor. Entonces damos clic en motor y está ya conectándose. Aquí tengo las opciones de analizar los DPCs o los códigos de falla, analizar los datos. Este es el registro de vuelo que indica, es como un registro que tengo de los códigos, de los que se presenta como los freeze frames, las pantallas congeladas, y tengo, bueno, una pantallita de información de la hecho. Voy a análisis de datos, ¿sí? Análisis de DPC no lo hago porque ya mire desde el inicio me decía que no tengo códigos en ese módulo. Entonces, en análisis de datos vamos a buscar los datos que me servían para ver los temas de presión. Ahora vamos a analizar esta vez tanto la presión de la bomba de combustible y su funcionamiento, como la presión que tengo en el turbo vista desde el sensor de presión. Entonces vamos a escoger los dos sensores. Buscamos el sensor, bueno, aquí tengo toda la línea de datos desplegada, ¿no? Entonces voy a pantalla por pantalla, puedo ir mirándola, ¿sí? O puedo mirarla detalladamente donde me indica una por una con su mínimo y máximo, o puedo también eliminar la función de mínimo y máximo y me aparece el valor actual de cada uno. Es importante analizar la función de mínimo y máximo porque me va a indicar, en ocasiones no puedo mirar cuál es el valor máximo que llegó y me serviría para eso. Entonces vamos aquí ahora sí a escoger los valores que buscábamos, que era el de presión de riel de combustible y el de presión absoluta. Presión de admisión, que sería el 1. Presión de admisión, y ahora pongo el presión de combustible, que sería el sensor de presión de riel. Entonces vamos a ver los dos, ¿sí? Y pongamos RPM. Ok, entonces ya tengo cogido los 3, selecciono y ya tengo los valores. Ahora voy a graficarlos. Perfecto, ahí tengo la graficación. Entonces tengo la presión de admisión que está dándome en kilopascales, ¿ya? La primera de arriba, que es la que me indica la presión de la carga del turbo. Luego tengo las RPM del motor y tengo en la parte de abajo la presión de riel de combustible. Entonces ahora podemos poner una autoescala, ¿no?
Y en la autoescala pues me fija la escala que más le convenga al sistema para funcionar. Ahora vamos a acelerarlo, por favor. Y vamos a mirar lo que sucede. Vamos a dar unas 2 aceleraciones. Entonces, miren lo que sucedió en ese momento. Cuando yo tengo aumento del RPM, tengo aumento de la presión del turbo, de la admisión, y presión de combustible que también sube. Entonces yo aquí puedo determinar el funcionamiento tanto al subir el RPM, que me suba la presión de admisión, porque tengo más admisión de aire, y la presión de combustible que se elevó, como lo que vimos anteriormente con el gráfico de nosotros. Bueno, ahora vamos a hacer una función que tiene el escáner, que es para congelar los datos y para hacer ciertas anotaciones que pueden servir a futuro. Entonces ahora vamos a hacer las aceleraciones nuevamente. Entonces miro cómo suben los parámetros que tenía seleccionados. ¿Ya? Y bueno, aquí empiezan nuevamente a decaer y puedo congelarlos. En ese momento los congelo y yo podría, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, escojo color amarillo para esta parte de aquí y escojo color verde para esto de acá. Entonces, por ejemplo, en este le pongo aquí, esto es la desaceleración, ¿tá? En este desaceleración, ¿tá? Y por ejemplo en este aquí, vamos aquí en esta parte de aquí que sea la aceleración. Ok, entonces le puedo tomar una foto y lo puedo guardar. Ok, y ya quedó guardado en la memoria interna del escáner y lo puedo pasar a mi PC para analizarlo posteriormente. Entonces es una función muy útil porque cuando tengo autos que estén en buen estado puedo grabar cuáles son sus funciones y cómo están funcionando correctamente para compararlas con las de los problemas. Esas barras que mira aquí, bueno, son unas pequeñas variaciones que tengo simplemente en el sistema de presión cuando está funcionando. Bueno, ahora vamos a revisar la grabación. Entonces me voy a la parte que me dice revista de registro de vuelo, datos de imagen, ¿sí? Aquí me voy a Mazda, que fue el que grabé ahora, ok, International, ok, International PCM, ok, y aquí tengo la pantalla de datos que había grabado anteriormente, ¿no? Entonces, como les decía, nos puede servir para hacer las comparaciones o tomar las mediciones que yo quiera y poner los comentarios que me parezcan pertinentes.